En esta unidad veremos todo lo relacionado con la producción fotográfica y todas las consideraciones que debes de tener en el trabajo en campo. En primer lugar, te recomendamos hacer un cronograma de trabajo, donde puedas poner el día que vas a realizar tu fotografía, a quién vas a retratar y dónde lo vas a retratar. Como agregado, podrías indicar el boceto de lo que te gustaría también fotografiar. Otra cosa que hay que considerar para la fase de campo es decidir el tipo de óptica que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Todo eso va a influir en la manera en la que se cuenta nuestra historia. Para buscar la unidad en nuestro proyecto es necesario empezar a definir qué tipo de óptica necesitamos. Si, por ejemplo, quizás los angulares nos vienen mejor para contar nuestra historia porque necesitamos tener mayor información en cuanto a la imagen, o ópticas fijas que nos permiten tener una cercanía más íntima con el retratado. En tu caso podrías empezar definiendo si lo que necesitas son angulares, lentes macros, zooms, o si lo que necesitas son tomas aéreas desde un dron. Vamos a explicar cuáles son los tipos de óptica que existen y cómo así puedes emplearlas para narrar tu historia. En cuanto a las ópticas fijas, son aquellas que tienen una distancia focal fija y por consiguiente tienen una función en específico. Son los más empleados a nivel profesional y habitualmente tienen una mayor calidad y nitidez y apertura de luz. Son ideales también porque te permiten desenfocar el fondo y tener una cercanía con el retratado. Las ópticas variables son objetivos zoom, son lo más versátiles si se trata de cubrir situaciones con escenarios muy cambiantes. Los teleobjetivos. Esta óptica se encuentra habitualmente entre los 60 y 300 milímetros de distancia focal. Estos funcionan bastante lejos del campo visual humano y ofrecerá por ello un menor ángulo de visión. Se utilizan para fotografiar objetos sumamente lejanos y comprimir así la perspectiva. El angular son las ópticas que se encuentran entre los 14 y 35 milímetros de distancia focal y abarcan un campo visual muy amplio, mucho más del que es capaz de captar el ojo humano. Estos objetivos distorsionan la realidad y agrandan los espacios. Tienen una gran profundidad de campo y se utilizan para vistas panorámicas. Los lentes macro son capaces de lograr un enfoque increíblemente definido de los detalles más minúsculos. Te contaré un poco sobre mi experiencia y los teleobjetivos que usé para desarrollar el proyecto CAPAR, un proyecto que habla sobre las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas en el Perú. En esta oportunidad lo que me interesaba era tener una vista íntima y para retratar a las compañeras de Cusco y Ayacucho. Entonces utilicé una óptica fija, un 50 milímetros para tener una cercanía con ellas y poder centrar el foco en la mirada y desenfocar así todo el fondo. En otros momentos, como este proyecto trata de la fertilidad en la mujer y la tierra también, buscaba hacer analogías entre la tierra y las heridas, ¿no? Como estos surcos que se utilizan para la agricultura. Entonces me valí de lentes macro para poder fotografiar estas heridas y hacer esta analogía que estaba planteando. Además me interesaba retratar los espacios, para lo cual me valí de angulares, como de un lente Canon 24-70, para poder tener escenas más descriptivas del lugar. También es importante, cuando entremos en la fase de campo, definir cuál va a ser el recurso narrativo que utilizaremos. ¿Va a ser la fotografía, el video, el collage, el multimedia? Todo va a depender de las necesidades que vayas encontrando durante tu investigación. En mi caso, para contar la historia de esterilizaciones forzadas, para mí era muy importante lo oral, por lo cual me valí del multimedia, ¿no? Una mezcla de video, fotografía y audio para escuchar los testimonios de las víctimas de esterilizaciones forzadas. Otro punto importante a determinar es el uso de la luz en nuestro proyecto. ¿Qué atmósfera podemos crear, ¿no? La luz es una importante aliada en cuanto a las formas y emociones que queremos comunicar. A continuación te presentaré distintos tipos de usos que podrías darle para tu proyecto. El tipo de luz que queremos crear va a depender de distintos factores, como la intensidad, que es la potencia que tiene una fuente de luz, y distancia con el objetivo. Estos principios influirán en las sensaciones que generará en nuestra imagen, generando así un clima más sombrío o iluminado. Otro factor es la cualidad de la luz, que se refiere a la suavidad o a la dureza, que afectará a las sombras o a nuestras emociones cuando miramos una imagen. La luz dura tiene sombras más pronunciadas y dan un efecto dramático. Por el contrario, la luz suave es una luz que te puede transmitir serenidad o calma. Otra cosa que va a influir sobre la luz será la dirección, que tiene la intención de focalizar la atención en el sujeto u objeto que quieras destacar en la imagen. Otro factor es la forma, que es interesante para crear dimensionalidad en la fotografía o en el video. Finalmente, otro factor a considerar es el uso del color en la luz. La luz puede tener distintos colores, desde fríos, cálidos, rojos, verdes, y la decisión que se tome sobre las paletas de colores que se usarán en tu proyecto transmitirán distintas emociones.
Una vez que tengamos definido los distintos tipos de formato que podremos utilizar para crear nuestras imágenes, es importante algunos consejos y consideraciones a tener en cuenta en la fase de campo. Uno de ellos es la forma en la que nos presentamos ante nuestro retratado. Para generar confianza con nuestro retratado, te sugiero comentarle un poco de tu trayectoria, que pueda ver tu trabajo. Que seas honesto en cuanto a lo que quieres conseguir con este proyecto. Que seas honesto sobre los espacios de difusión que quieres tener una vez finalizado el proyecto. En estos primeros encuentros es importante generar confianza con el retratado. Por eso te recomiendo no hacer uso de tu cámara hasta que no sientas que se haya establecido un vínculo con la persona que vas a retratar. Otra cosa que hay que tener en cuenta al momento de trabajo de campo, principalmente con comunidades, es que puedas llevar algún formato de autorización de imagen, sobre todo si más adelante deseas hacer uso de estas imágenes en algún medio impreso o digital. De no contar con un formato impreso, también podrías utilizar el recurso de grabar la autorización por cámara. Si tu proyecto está en una fase de exploración, te recomiendo que no te ciñas solamente a lo que has esbozado, sino que empieces a explorar y quizás ahí encuentres un nuevo lenguaje que calza mejor con la historia que deseas narrar. El trabajo en campo requiere de nuestra total presencia y estar abierto a las oportunidades que nos da el retratado y el lugar. Una fotógrafa que hace un gran empleo de la técnica para potenciar su discurso es la artista belga Sané de Wael. Esta reconocida fotógrafa, ganadora del WordPress Photo, explora el medio y la fotografía y lo aplica en temas relacionados con el papel que juegan la genética, la identidad y la percepción en la vida de las personas, y cómo esta da forma y afecta a las comunidades y hace que las personas sean vulnerables a los ojos de la sociedad. Dos de sus proyectos más importantes son el proyecto ganador del WordPress Photo Land of Beijing y The Island of the Colorblind. The Island of the Colorblind es uno de mis proyectos favoritos porque de manera creativa se narra la historia de una isla en Pingelab, en el Pacífico Sur, donde un número altísimo de habitantes son daltónicos. Ella no se limita a registrar a sus habitantes y su cotidianidad, sino que se plantea cómo es que ellos viven y experimentan la isla si solo perciben el mundo en blanco y negro. Esa pregunta es la que detona el proyecto y por la cual se vale de una cámara infrarroja para retratar a sus habitantes, creando un mundo onírico y vibrante. The Island of the Colorblind está enfocado desde la perspectiva de los pobladores de la isla. Por eso ella plantea su proyecto en tres partes, como las tres características que tiene la cromatopsia: la sensibilidad a la luz, la visión pobre y la no distinción del color. Durante su visita a Pingelab en el 2015, creó fotos que mostraban el mundo como lo vería una persona daltónica. Algunas son imágenes completamente en blanco y negro, pero varios acromótopos afirmaron que podían ver ligeras variaciones en algunos colores, como es el rojo o el azul. Así que usó configuraciones de fotos infrarrojas y lentes en su cámara para distorsionar y silenciar ciertos colores. Luego invitó a algunos pobladores a pintar sobre alguna de las imágenes con acuarelas para reflejar cómo ellos veían el mundo. Además, intentó plantear esta misma propuesta dentro de sus exposiciones, colocando imágenes en blanco y negro en lugares donde la luz iba cambiando de color, alterando la percepción de la misma, para que la gente pueda pintar sus fotografías, creando una nueva realidad de los paisajes que había retratado. Te invito a hacer una lista con los recursos técnicos que necesites para contar tu historia, desde los lentes, la luz y los recursos visuales. Además, te invito a crear una serie de imágenes para tu proyecto donde la luz y el uso del color tenga alguna intencionalidad. Nos vemos en la siguiente unidad.